Es el programa Transformación y Cambio, donde nos dedicamos a eso precisamente, a transformar y a cambiar las circunstancias. Hoy estamos comenzando este sábado con la enseñanza que llevará tu vida a un nivel diferente. Estamos hablando de epigenética, estamos hablando de aspectos que de una forma u otra nos fueron impuestos a través del genoma, lo que venimos arrastrando de nuestros ancestros, y hoy tenemos la oportunidad de hacer algo totalmente distinto. Así que estoy aquí para llevarles el conocimiento de la epigenética. Y estoy buscando hashtags y créanme que no encuentro hashtags sobre epigenética. Y lo que significa de que al tema la mayoría no le pone interés. ¿Y por qué no les interesa que la epigenética se conozca o no le ponen atención? Porque las personas que enseñan prefieren estar en lo que es sensacionalista, en lo que llama la atención de la gente y van saltando de emociones en emociones. No, si nosotros queremos una vida diferente, debemos comenzar con el aprendizaje. Recientemente estrené un nuevo equipo élite y el objetivo es preparar discípulos con conocimientos avanzados para que se dediquen a transformar y a cambiar la vida que les ha sido concedida y que puedan ayudar a otros a cambiar la de ellos. Así que bienvenidos a este programa. Les invito a que me escriban. Aquí queremos saludarles, queremos saber de dónde se conectan y queremos apoyar, porque esta es la única forma de transformar y cambiar. La semana pasada, precisamente el día sábado, estuve hablando acerca de los efectos de las enfermedades eh, y cómo es que las células se alteran eh, y producen información o ya no están presentes para duplicarse. Veíamos ahí en ese día que el envejecimiento se ha tomado como un proceso fisiológico de carácter natural y que es el que aporta las pistas sobre el funcionamiento celular y el papel que ejercen los moduladores genéticos. Pero también vimos que nos ayuda a comprender cómo estos procesos están ofreciendo y brindando datos que son relevantes para este maravilloso campo que se le conoce como la biomedicina. Entonces, hay enfermedades que son poco comunes, dijimos que se denominaban progerias, y vimos que en esas enfermedades como tipo progeria, algunos mecanismos que están relacionados con la proliferación celular se encuentran alterados. ¿Qué significa eso? Si hay algo que altera el sistema de proliferación, cuando hablamos de proliferación, estamos diciendo el sistema que se encarga de hacer que haya duplicación, la división celular, ¿vale? Pero si algo se altera, es obvio que el funcionamiento no se va a dar correctamente. Ahora bien, lo que significa es que las células no van a lograr completar de forma correcta todos los pasos, todas las secuencias que requieren para poder dividirse y no van a dar lugar a células nuevas. Y por eso es que el envejecimiento comienza con el deterioro, ¿no? Y la piel se va deteriorando, los órganos, la visión, etcétera. Y es aquí donde nosotros comenzamos a ver que la impronta de vejez es una realidad. Hoy en día se aceptan como términos de introducción a la senilidad ya después de los 50 años o dentro de los 50. Pero esos son solo conceptos mentales porque se pretende reducir el número de personas ancianas. Y esto porque no son útiles para nadie.
Y es una cruda realidad que se ve en todos los estratos sociales, a niveles gubernamentales, no quieren seguir pagando pensiones, no quieren seguir haciendo nada, y ustedes no me dejarán mentir con eso. Ahora bien, nosotros vemos que si las células no pueden completar los pasos para la multiplicación, es decir, la división, y poder producir nuevas células, el tejido envejecerá. No importa si es la piel, el tejido ocular, nasal, el del área bucofaringea, del corazón, del hígado, del páncreas, etcétera. Las células irán eh, muriéndose porque no tienen ese proceso de duplicación y el órgano empezará a fallar. Eso conducirá inevitablemente al deceso. Ahora bien, en un caso como este, hablando específicamente, nos damos cuenta que no puede ser posible regenerar, por ejemplo, ya lo mencioné, los tejidos de la piel o los tejidos del hígado, por ejemplo. Y tampoco se van a producir nuevas poblaciones celulares que trabajen en la formación de la sangre, por ejemplo, o del sistema inmune, etcétera. Y eso va a causar daños. Y aquí vemos que se presenta un resultado que produce alteraciones morfológicas. Y luego, las células de todos los tejidos que necesitan un recambio constante se ven afectadas y luego van a producir en el paciente un aspecto envejecido, aunque tengan relativamente pocos años de vida. Entonces, esto nos está explicando muchas cosas y por qué tenemos que cuidarnos epigenéticamente. ¿Ya? Cuando examinamos a todo este devastador grupo de enfermedades y lo hacemos así de una forma analítica bajo un lente molecular, observamos que hay muchas proteínas remodeladoras de la cromatina. Estas modifican a las histonas y a las que son reguladoras de el ARN no codificante se altera. Entonces, ese carácter anormal en los parámetros va a revelar, va a mostrar hasta qué punto es relevante el funcionamiento de una célula en condiciones normales. Y lo que nos preguntamos es, ¿hay alguna forma de detener esto? ¿Podemos revertir el defecto epigenético utilizando algún tipo de tratamiento? Bueno, para esto hay varias respuestas. La primera es, los días martes estoy enseñando en la mañana sobre aspectos del doctor Bach, donde se trata a la medicina, le decimos alternativa, pero en realidad no es la alternativa, deberá ser la primera. Perdón. Eh, Vamos a ir a buscar la vibración energética de los productos de origen natural. Y esa es la parte que nos tiene que ocupar. Regularmente lo que se presenta en el cuerpo físico está conectado con los cuerpos invisibles, en este caso el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Ahora oigan ustedes, esta relación cuerpo emocional es el responsable de todo lo que tú crees sentir en este, pero es invisible. Y el cuerpo mental es el que habilita a lo que llamamos mente. Entonces la mente es una extensión del cuerpo mental. Cuando estos cuerpos se enferman, los resultados se van a ver en el plano físico. Y es aquí donde queremos controlar el asunto. Pero para el efecto, tenemos que consumir alguna sustancia que iguale o esté arriba vibracionalmente hablando, energéticamente hablando, ¿ya? De ese patrón que se mueven los cuerpos superiores. Ahora me va a decir alguien, no, eso es una locura, eso no se puede hacer. Bueno, para el que no se puede, no se puede, pero para los que podemos, sí se puede. Y el paciente juega un papel muy importante. Desafortunadamente, los diagnósticos médicos para muchos pacientes
se convierten como en la voz divina. Que le dicen, no, es que usted ya no sale de esto, usted tiene enfermedad crónica, usted está grave, usted es un paciente terminal, mire, todos se mueren de esto, así que va preparándose. Eso no va a ayudar en nada, porque al contrario, elevará la carga energética destructivo, obstructiva, que llevará al paciente desafortunadamente hacia un deceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de energías, y aquí es donde el nuevo paradigma toma su cimiento, lo que nos sucede es producto de la información que tenemos. Y esa información que tenemos muchas veces es basura, es información de límites, información de imposibilidades. Ahora, no estoy produciendo falsas esperanzas, porque en realidad no es un tratamiento lo que cambia la vida de una persona, sino la actitud de la persona ante el tratamiento. No importa que te vayas a tomar un antibiótico, que puede ser una citromicina, una cefalexina, o cualquier cefalosporina, o una sulfa, o qué sé yo. Lo que va a producir un efecto, o alguien que está muy adolorido, si toma pues un diclofenaco, un ibuprofeno, un naproxeno, una aspirina, un paracetamol, qué sé yo. No es el paracetamol el que va a ir a hacer el proceso curativo o el producto que sea, sino será la intención energética que el paciente le ponga a lo que va a recibir. Desafortunadamente, dentro del concepto que tenemos de religión, de religiones, nos enseñaron a formas que no tienen nada que ver ni ayudan en cuanto a cómo se cura. Y aquí es donde entran los engaños y la gente comienza a pensar y a esperar en lo que se conoce como un milagro. Un milagro es un evento extraordinario que altera las condiciones naturales de un individuo o de una circunstancia. Pero para que se produzca un milagro se requiere una elevación muy grande en el paciente. Entonces, si le va a poner una elevación muy grande para que ocurra un milagro, el milagro somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a utilizar nuestras energías para equilibrarlo todo. Estamos capacitados para ello. Estamos en un punto donde hemos sido enseñados de forma diferente y donde siempre esperamos que venga un ser de afuera querer, a cambiarnos la vida. Y ese cambio no se va a lograr a menos que nosotros avancemos en el entendimiento. Por eso, por ejemplo, en el nuevo paradigma que yo enseño, tenemos que la clave de la vida es el entendimiento. Y presento mis dos manos. ¿Por qué razón? Porque una tiene energía positiva que obedece a la masculinidad y la otra tiene energía negativa que obedece a la feminidad. Entonces, la fusión de estas, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías, y las pongo a trabajar entre ellas y no a chocar. Y luego viene el otro proceso que son lo relacionado a la elevación frecuencial, la vibración. Cómo vibras tú determinará cómo está tu cuerpo. ¿Ya? Y la vibración siempre tiene que irse hasta arriba. Luego vimos algunas enfermedades como el Alzheimer y vimos algo relacionado con el Parkinson. Y vimos que hay muchos condicionantes genéticos, muchas mutaciones en genes, y ellos han demostrado ser cruciales para la supervivencia de las neuronas que están implicadas en un proceso como el de Parkinson, ¿no? Y avanzamos entendiendo que los trastornos neurodegenerativos, como en el caso del Parkinson, sucede que las células, perdón, las neuronas que mueren están localizadas en un área de nuestro cerebro que se llama substancia nigra, y esa está relacionada con el control motor. Motor es porque mueve, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, para hacer este movimiento, yo necesito de los nervios motores, para extender la mano, para contraerla, para todo eso se necesitan nervios motores. Pero si en el sistema conocido aquí como sustancia negra, existen algunas neuronas que no fueron desechadas y van a interrumpir el sistema motor, entonces la persona comienza a tener
la vibración en sus manos, en sus piernas, en su cuerpo, que es característica de este mal que estamos hablando. Y cuando se reduce el número de células, se pierde la capacidad locomotora del individuo que está afectado y, según la ciencia, comienza a manifestarse a partir de los 60 años. Ahora vean ustedes, no es un mal que sea endémico, eh, donde pues toda la población lo va a padecer, no, porque hay condicionamientos epigenéticos que llevan a eso. Pero, por ejemplo, una persona acepta el programa de envejecimiento y muerte y le da la espalda al programa de juventud y longevidad, va a encontrarse con este tipo de situaciones. Entonces el mismo sistema empezará a colapsar por la impronta que ya se tiene como algo natural para ese proceso de envejecimiento. Entonces nosotros podemos revertir y la reversión siempre estará relacionada con la actitud del paciente. La actitud del paciente es muy, muy importante. Por ejemplo, hay personas que piensan y dicen, no, pues solo con el hecho que vaya a la clínica, pues ya me siento mejor. Ah, doctor, solo lo vi y me siento distinto. No es que el médico tenga un poder extraordinario metafísico, sino que es lo que el paciente piensa, ¿ya? Eso es lo que determina lo que va a suceder en su interior, como se los he venido diciendo. Cada uno de nosotros debe desarrollar el poder intrínseco. Ahora bien, ya hablamos de las condiciones genéticas, de las mutaciones y en el proceso de sobrevivencia de las neuronas que están implicadas. Entonces, tanto lo que sucede con el Alzheimer o en Parkinson, hay muchas cosas y existen importantes alteraciones en los reguladores epigenéticos. Entonces, si hay un problema en la regulación epigenética, lo normal es que habrán problemas en el cuerpo. Ahora bien, cuando nosotros vemos y nos enfocamos en los patrones de metilación que ocurre dentro de nuestros genes, estos son críticos cuando se trata de supervivencia y del desarrollo neuronal. Entonces, estos se ven marcados porque se alteran debido al proceso ya sea de metilación o desmetilación. Luego, se han hecho muchos estudios para ver el estado de metilación que existe en el ADN dentro de las mitocondrias. Ustedes saben, la mitocondria dentro de la célula juega un papel muy importante porque es la que se encarga de transformar la energía para que la podamos utilizar. Cada que hago eso, un chasquido de dedos o un movimiento de mi cabeza, estoy utilizando energía. Pero esta energía no es la que proviene de los alimentos, porque los alimentos nos dan una energía en bruto, por decirlo de una forma. Tiene que pasar por el proceso digestivo, luego ir hacia el hígado para que se convierta en energía metabolizable. Entonces, cuando tenemos la energía metabolizable, las mitocondrias se encargan de tomar esa energía y pasan a través de ellas con un proceso de transmutación. Esa transmutación hará que haya disponibilidad de energía en el momento que la quiero, porque yo no podría con 10 granos de arroz, que es un carbohidrato, mover esto, porque habría que transformarlos. Lo que sucede, pues, por ejemplo, quiero hacer un pan de arroz, quiero hacer un pan de banano, quiero hacer pan de trigo o de maíz o de lo que sea, debo transformar el grano y esperar que se seque, tengo que molerlo, tengo que hacer una masa con él, luego agregarle agua, ponerle otras cosas para darle forma. Lo mismo sucede internamente con nuestra energía. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que hay estructuras celulares, como las mitocondrias, que son responsables de producir energía química. Esta es otra energía, no la energía esta de la acción. Y luego, esa energía química la requieren las demás células para poder sobrevivir.
Entonces, las mitocondrias, y eso lo resalté, tienen su propio ADN. Oigan esto. Y luego, existe una cantidad minúscula de ellas que en comparación a las otras moléculas que forman los 46 cromosomas núcleo celular de nosotros como seres perfectos que somos. Ahora bien, ese puñado de genes son, pero determinantes, ¿ya? Para que se dé el funcionamiento mitocondrial. Si la mitocondria no está funcionando, van a haber problemas. Pero ojo, por ejemplo, en los casos de diabetes, las mitocondrias se cierran, se niegan a ser penetradas por la energía metabolizable para convertirla en energía disponible de trabajo. Entonces, la célula, perdonen que estuve expuesto a una condición muy fuerte que tiene irritada mi garganta y aunque no lo crean, con fiebre y lo que sea, aquí estoy enseñando. No porque sea masoquista, sino porque estoy aquí para servir y ninguna circunstancia externa tiene que detenerme. Me vi muy afectado por estar expuesto y ayudando a algunos pacientes aquí mismo en casa. Pero vamos avanzando y aquí estamos. Así que si me oyes toser una o dos veces, por favor, discúlpame. Quiero ver, tenemos por aquí algunos saludos o quienes me han dicho hola. Comenzando con Marcos Galván, maravilloso día, hermosa familia y amado padre, dice, ya estoy aquí presente, pronoya para todos los terrícolas, triple gratitud. Qué bueno, mijo, me alegra que estés presente y que ya estés aquí, pues dándole, ¿no? De eso se trata, hay que aprender. Tenemos que seguir nuestro ritmo de aprendizaje y de crecimiento, ¿vale? ¿Cómo estás, querida Ale? Buen día, querido Otto, dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos allá en tu casita y éxitos en todo lo que emprendes. Olga Pineda, buen día, maestro presente. Dice, ¿qué tal, querida Olguita? ¿Cómo van las cosas por allá en ese bello lugar de Colombia? Y tengo a Jennifer. ¿Cómo estás, mi queridísima Jennifer? Dice, buenos días, amado maestro. Bendiciones, amada familia, y a todos los aquí presentes. Gracias, gracias. Y tanto ella como Marcos con indicativos del rayo violeta, que es el rayo que está en acción hoy. También me alegra ver a Carl. Buenos días, aquí presentes. Y de eso se trata. Yo les quiero decir algo. El camino de la transformación y el cambio lo que requiere es perseverancia. Si tú te desconectas, con una que te desconectes, pues ya pierdes un montón, ¿no? Luego nos vamos al norte de México con Olita Franco. ¿Cómo estás, querida hermanita? Bendecido día a su bien, amado maestro y presentes. Bendecido día también para ti, querida. Bendigo todo, todo en ti. Y bueno, pues me siento muy contento de ver nuevamente aquí entre mi público a Beatriz Romero. Saludos, ¿cómo estás, querida? Qué bueno tenerte con nosotros esta bella mañana de, de sábado. Para mí, el sol empezando a salir y el ambiente ha estado muy, muy frío por estos lugares. Así que bienvenidos y bienvenidas. Regreso. Nosotros vemos que el funcionamiento entonces mitocondrial es muy importante y decía que la célula, si no consume la energía, entonces la glucosa se acumula en la sangre y eso es lo que nos produce eh, aspectos de elevación de la glucosa y bueno, pues ya sabemos los problemas que trae y para ajustar las penas, vienen la mayoría de los médicos y prescriben una sustancia, más que todo en las dependencias estatales, metformina. Por favor, no tomen eso. Así, por favor. ¿Ya? Hay que invertir en otra cosa que sea mucho más efectiva y su efecto se sostenga como mínimo 12 horas, no como la primera, que lo más que dura en el organismo son 7 horas. Entonces a la persona le hacen creer que está protegida, pero en realidad el producto le va a funcionar solamente 8 horas máximo y luego las otras 16 horas del día las pasará en crisis. Y por eso es que las personas nunca salen de ahí. Bueno, hay que hablar de eso después. Ahora bien, las alteraciones para estas células en sus niveles de metilación comprometen de una forma muy seria su actividad, su función, su acción. Y luego, debido a que estas benditas mitocondrias
si las pudiera ver así grandotas, les daría un gran beso. Están aquí microscópicamente en nuestro cuerpo. Ellas son muy buenas para muchas cosas, pero también generan estrés oxidativo celular. Y las consecuencias para una célula pueden ser terribles. Por eso se requiere lo que llamamos homeostasis, por ejemplo. Homeostasis es el estado de perfecta salud que vive un organismo en particular, ¿vale? Ahora bien, la mayoría de las enfermedades neurológicas están estrechamente relacionadas con varios factores. El primero, la edad del individuo. Se nos enseñó que la edad entre más años, más decadencia, pero eso obedece a un patrón de la impronta del programa de envejecimiento y muerte que hemos traído durante mucho tiempo debido a que se buscaba morir lo más rápido posible para poder reencarnar nuevamente y encontrar la maestría. Eso ya se terminó. No necesitamos morirnos rápidamente para buscar un reingreso a la tierra como una encarnación nueva para encontrar la maestría. En este preciso momento, y aquí me apoyo en las enseñanzas del maestro electromagnético, Cryon, quien nos dice que nosotros podemos lograr la ascensión, la maestría en esta presente encarnación. Por lo tanto, te lo digo directa y claramente, háblale a tu innato, dile a tu innato que suspenda el programa de envejecimiento y muerte y que active el de juventud y longevidad. Cuando tú haces eso, automáticamente van a haber cambios en tu sistema celular y en el ADN. Y ordenamos que el ARN mensajero lleve ese mensaje a cada órgano y a cada parte de nuestro cuerpo para que todo el sistema sepa que no tenemos que caer en ese patrón destructivo de la impronta que dice que entre más años tienes te vuelves más viejo, más inservible, menos útil, etcétera, que es lo que psicológicamente destruye a los pacientes seniles, porque se sienten imposibilitados, se sienten que no pueden, porque no se les vende la idea de que hay un periodo para todo. Por ejemplo, los pacientes seniles eh, se sienten muy desplazados porque ya no hacen actividades. Entonces, lo importante es que si hay en casa un paciente de edad avanzada, hay que hacerlo sentir útil, hay que hacerlo partícipe de las cosas de la casa que no sean exponenciales peligros para la persona. Y luego hay que decirle al innato que por favor reescriba los códigos genéticos. Ahora, recuerden que aquí estoy hablando a ustedes de aspectos puramente científicos, pero también los metafísicos. La metafísica que yo enseño es cuántica, para comenzar. Entonces, no solo está más allá de lo físico, sino que entra al quantum y se disemina por todo el universo. Y esto, por ejemplo, la mayoría no lo hace. ¿Por qué razón? Porque toda la esperanza está puesta en que algún ser, ya sea un maestro ascendido, una maestra ascendida o una divinidad o qué sé yo, les venga a resolver el problema. Hay que despertar y salir de ese letargo donde se están las personas como que a la expectativa, que venga, no sé quién, que venga, no sé cuánto, que venga aquí. Y cualquiera me va a decir, no, pues usted tiene una aquí atrás. Sí, pero yo no estoy dando adoración, no estoy pidiéndole que me cambie la vida, no estoy pidiéndole que me ayude, nada. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que llegar a un punto de inflexión donde debemos aprender a andar y a caminar por nuestros propios medios. Vean ustedes el papel ridículo que se haría si yo, por ejemplo, ahorita fuera y le diga a mi mamá, mamá, mire, arrúlleme y téngame en sus brazos y chinéeme, es una palabra que dice aquí, chinear es cargar al niño, ¿no? En los brazos. Y no me baje nunca, no quiero caminar. No, pues ya soy un adulto, ya crecí, ya tengo que hacer mis cosas solo yo. Obviamente tengo que valerme por mí mismo. Eso sucede en el plano energético también. No estamos enchufados a una divinidad en el sentido de dependencia, sino en el sentido de comunicación, de relación. Y eso es lo que la mayoría no entiende. Por eso es que viven vidas frustradas y no salen del letargo religioso. Yo te invito a que hagas un recableado a tu cerebro, ¿ya?
y que todos los cables que tenían conexiones religiosas, de falsas esperanzas, de autoengaños y de profecías no cumplidas, que los tires a la basura y reconéctate con un cableado nuevo donde tú y tú y tú y solamente tú eres el responsable de tu propia vida. ¿Ah? No va a venir nadie a salvarte ni a condenarte. Este patrón de enseñanza que yo tengo desafía a las personas, pero la mayoría no quiere ser desafiado. La mayoría no quiere hacer nada. La mayoría quiere que todos se lo resuelvan. ¿Y quién es el responsable de eso? Doña Religión, que te enseñó que tienes que depender 100% de alguien. ¿Y tus capacidades para qué las tienes entonces? ¿Ya? Es como que tú le pones el temporizador a tu reloj, ¿no? Y tienes que estar contando hacia atrás. Ponemos un temporizador de 100 para uno, ¿no? A 100, 99, pues si lo está haciendo ¿para qué lo vas a hacer tú? Entonces nosotros tenemos que encontrar ese punto interno. Y eso se lo decía anoche en la enseñanza. Si nosotros venimos y encontramos ese punto de conexión, por ejemplo, muchos se preguntan por qué tengo yo una imagen de Kuan Yin detrás de mí. Para mí no es una imagen, es una fotito. Tengo que mostrar la foto de mi mamá o de mi papá o de uno de mis hermanos. Pero hay una conexión, ¿ya? A un nivel etérico que no puedo explicar. No es una conexión de dependencia ni de apego. Entonces nosotros los terrícolas fuimos enseñados que debemos de tener una conexión siempre. Es bueno tenerla, pero no depender de ella, porque el poder y la autoridad están en nosotros. Ahora, regresando a este aspecto, encontramos que las alteraciones, ya lo mencioné, en los sistemas o los niveles de metilación van a comprometer a las células. Y vimos ya que las mitocondrias producen mucho estrés oxidativo. Y esto nos da la doble función o la función que llamamos de dualidad. Son muy buenas para transformar la energía metabolizable en energía eléctrica, en energía cinética, etcétera, pero también dejan muchos desechos, como lo que sucede con un aeroplano, ¿no? El despegue de un avión grande como un Airbus A320 o el clásico Boeing 747, en el despegue, solo en lo que corre la pista, esa aeronave va a contaminar lo que contaminan 3,000 carros encendidos al mismo tiempo. Ah, no, pero voy en el Boeing 747, es un avión de 4 pisos, 5 pisos, que excelente, es una nave. Perfecto, estás teniendo un beneficio, pero a la vez estás causando un gran daño en cada despegue y durante el vuelo, porque va consumiendo combustible. Ahora bien, lo mismo sucede aquí, las mitocondrias son excelentes, porque sin ellas no podríamos vivir, pero simultáneamente están causando estrés oxidativo que puede dañar y alterar los reguladores epigenéticos. Y entonces, en ese sentido, vemos que el Parkinson, ¿ya? Recibe de eso y las modificaciones epigenéticas que le llegan son producto de esto que se ha aceptado como el envejecimiento o el paso del tiempo. Y esto tiene que ver también con las consecuencias de carácter ambiental nocivo que influyen en nosotros. Entonces el ambiente va a influir epigenéticamente en nosotros. Lo que escuchamos, la forma en que nos expresamos, lo que sentimos. Todo está influyendo en ti. Ahora, ¿qué clase de influencia quieres en tu vida? Pues eso depende hasta dónde quieres llegar, ¿no? Ahora bien, estas influencias nocivas, ¿qué es lo que hacen? Disparan, activan disparadores o producen deterioro a los procesos fisiológicos
que están asociados al envejecimiento natural per se. Ahora bien, ¿qué es lo que yo ando buscando? Que las personas puedan comprender que nosotros, si nos condicionamos, podemos alterar cosas. Y tenemos ejemplos de muchas personas que lo han hecho. Y podemos hacer una reestructuración de nuestras vidas. El hecho de vivir en el planeta Tierra o sobre la superficie del planeta Tierra, de por sí constituye una serie de desafíos para nosotros. Como esta que me está pasando ahora mismo. No responsabilizo a mi mamá ni a mi hermana de que por estarlas cuidando detenidamente, en un momento dado me expuse a un proceso viral o un proceso bacteriano. Aparte de eso, el clima no ha ayudado mucho en cuanto a haber demasiado frío, mucho viento, etcétera. Entonces, el cuerpo va a reaccionar a ciertos aspectos, pero ahora podemos reducir el impacto de eso. Y muchas veces lo que hacemos es apapachar a la enfermedad. Y bueno, yo pude haberme quedado acostadito, feliz de la vida, con mi cobija encima, con mi gorro y toda la cosa. Y bueno, pues tranquilo, ¿no? Pero tengo que desafiarme a mí mismo para poder hacer cosas grandes. Y somos nosotros mismos nuestro propio laboratorio. Entonces, regresando al tema, en el caso del Parkinson, serán solo las metilaciones el único problema genético para que esa enfermedad se desarrolle y, y en absoluto. Existe también lo que llamamos modificaciones en las histonas. Si estas se ven alteradas, va a haber también una alteración o una modificación en lo que llamamos la expresión del ARN no codificante. Entonces no es solo una cosa la que está en juego, ¿ya? Sino que para las neuronas, en nuestro caso particular, cuando hablamos del patrón de expresión de lo que se conoce como microARN, este es el responsable de trasladar aspectos epigenéticos cuando nos reproducimos. Pero eso no quiere decir que no trabaje también en nuestro propio cuerpo, ¿ya? Desarrolla un papel así, pero preponderante, porque regula todos los procesos. Este microARN está encargado de regularizar la mayoría de los procesos. Inclusive podemos decir que lo hace hasta el punto para mantener el equilibrio básico que necesitarán las neuronas para la supervivencia. Entonces bendice a tu microARN, háblale para que haga bien su trabajo, ¿no? Que no se va a dejar influenciar por aspectos de otra índole, en este caso epigenético. Querido microARN, muchas gracias. No te conozco ni sé cómo eres, pero puedes ir a unas imágenes y lo ves. Pero te doy gracias por todo el trabajo que haces por mí. Hay que estar agradecidos. La mayoría de las personas piensan que una gratitud tiene que ir dirigida hacia una deidad. Y no es así. La gratitud es la llave del universo. Has agradecido por cómo funciona tu ojo derecho. Has agradecido por tu lengua. Has dado gracias alguna vez por los vasos sanguíneos. Has agradecido alguna vez por un centímetro cuadrado de tu piel en cualquier parte de tu cuerpo. ¿O has pensado alguna vez en agradecer por una rodilla? Un sistema complejo de locomoción y de sostenimiento. O sea, el hecho de que estemos hablando de neuronas y que estemos tratando un tema neurocientífico no quiere decir que los demás sistemas del cuerpo carezcan de importancia, pero de aquí se desprende todo lo que va a ir a trabajar en tu interior. Recientemente inicié toda la serie del nervio vago, que me hace falta muchísimo que entregar todavía, pero das gracias por él. Te mandé una fotito para que lo vieras, así de buenísima onda te la mandé porque tú debes de desarrollar tu sistema de búsqueda. ¿Ah? Bueno, se habla del nervio vago, ¿dónde está ese nervio vago? Imágenes, me quiero ver cómo es ese nervio vago, o a YouTube, en donde tú quieras, puedes verlo. Y vas a conocerlo y dices, sí, tienes razón, baja por aquí, hace esto, aquello, lo otro. Tenemos que conocer nuestra anatomía, nuestro funcionamiento fisiológico.
y comprender que somos un sistema de sistemas que funciona dentro de otros sistemas y todos son perfectos. No hay imperfección. Funciona, pero mejor que un relojito suizo. Entonces, el microRN nos sirve para que haya equilibrio básico y las neuronas puedan sobrevivir. Entonces tenemos que en algunos de esos microRN hay una función como interruptores moleculares. Interruptor es eso que le llamamos un switch, ¿no? Un apagador. Por ejemplo, yo tengo aquí una lámpara a mi izquierda y tengo el control cerca por aquí y aquí la apagué. Entonces, ¿qué hice? El suministro de energía que va hacia la lámpara lo bloqueo en una línea. Y si lo quiero encender, pues lo vuelvo a encender. Ese tipo de interrumpir o activar el flujo de energía para algún lugar específico sucede con un interruptor molecular. Y ese receptor o interruptor molecular va a activar a muchas vías enteras de respuesta para el organismo. Por eso, por ejemplo, tienes una emoción muy buena, por ejemplo. Te llegó a visitar a alguien, algún pariente que no habías visto ya en un año, por ejemplo, y te causa alegría. En ese momento se disparan los interruptores de la serotonina, de la melatonina y de otras endorfinas, como la dopamina también, inclusive, y te pones eufórico, eléctrico, y la emoción de ver, que el abrazo, que no sé qué, que cómo estás, y bla, bla, bla. Pero después eso tiene que descender. Estás contento, estás contenta porque llegó a visitarte ese pariente a quien aprecias mucho y ya comienza la conversación y todo baja, pero el choque, la elevación se dio allí. Entonces se activó un mecanismo que llevó a producir otra sustancia. Por el contrario, vas caminando, te insultan, te agravian o le pegan a tu carro por detrás, cosas que nunca deseo, o por enfrente, no te vas a... Si eres ya transformado, te bajarás y primero te interesará si está bien el otro. Y después procederás a ver cómo se resuelve lo material. Pero la mayoría no hace eso, se bajan energumenizados queriendo agarrar del cuello al otro. Entonces, ahí vemos que hay otro tipo de reacción. También las emociones activaron otro tipo de sustancias. En este caso no va a haber serotonina, en este caso va a haber cortisol, va a haber adrenalina elevada y por ende para sostenerlas se cierran las mitocondrias y ¡pum! Se eleva el nivel de glucosa. Entonces, si te das cuenta, nuestras acciones y reacciones determinan el estado hormonal de nuestro cuerpo. Así que lo que estoy ejemplificando es esto de que los microARN funcionan como disparadores. Aquí está eh, cerrado, aquí abierto. Se cerró, va a ocasionar una cantidad de cosas. Está abierto, van a haber otras reacciones. Ahora bien, y en el caso de los enfermos de Parkinson, ese sistema está alterado. Se quedó trabado ahí y no sale. Y ahí van a tener que ver otras cosas que analizaremos posteriormente. Entonces, uno de los objetivos de la ciencia consiste en entender cómo controlar la forma de poder aumentar o disminuir a ese tipo de microARN y con eso reducir los estragos y el sufrimiento que produce esa enfermedad, no solo para el paciente, sino para los que están con él. Así que eh, uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué se presentó eso? ¿Quién es el responsable de esas alteraciones? Y aquí hay muchas respuestas. Ahora, nosotros tenemos que entender que todo lo que se relaciona con esas causas que subyacen a esta enfermedad, ya vimos a las progerias y también vimos a los trastornos neurodegenerativos. Estos son los ejemplos de diferentes tipos de patologías que afectan al terrícola. Y ahora uno se pone a pensar, bueno, ¿y en la mente de quién surgió esto de las enfermedades?
Ahora, si yo quisiera ir más a fondo con esto para analizar las causas energéticas y las causas que vienen en el mismo ADN, producto de las modificaciones que nos hicieron, la mayoría inmediatamente terminaría dejando sus creencias religiosas, porque todas obedecen a patrones de seres que estuvieron aquí en la Tierra y que alteraron a propósito nuestro ADN, conduciéndolo a extremos para que se produzca este tipo de enfermedades. Nosotros no vemos problemas de Parkinson hace 100 años. La vida moderna, el estrés, el afán, la ansiedad, los procesos epigenéticos, más la reprogramación que ya viene como una impronta activa en diferentes individuos según las líneas genealógicas a donde correspondan, van a activar desastres y que están programados para aparecer en determinados espacios de tiempo dentro de nuestra cronología. Las enfermedades que se ven hoy no se conocían hace 500 años, hace 1000 años. Entonces quiere decir que hay unos disparadores genéticos y epigenéticos que se van activando. Y por eso vemos daños tan irreversibles en muchos casos. Pero obedece a quiénes? A esos ingenieros genetistas que vinieron del cielo. Y que erróneamente las personas le llaman dioses o Dios. Y solo vinieron a manipular el genoma del terrícola para tenerlo subyugado. ¿Qué hace una persona cuando llega a un límite en cuanto a aspectos de salud se refiere? Lo primero que hace, empieza a buscar una religión, porque piensa que en esa deidad va a encontrar la solución. Todos los casos de conversión en el cristianismo, hablando del cristianismo evangélico, no del cristianismo católico, que tiene sus variantes, la mayoría que llegan a los primeros llegan porque ya están a punto de morirse o se quedaron en la quiebra o no le encuentran sentido a la vida. Entonces esperan encontrar en una deidad y ese es precisamente el proceso. Imagínense ustedes que la mayoría de la gente tiene que quebrar, tiene que arrastrarse, tiene que enfermarse, tiene que estar en desgracia para poder entender que hay un sistema que es diferente. Ellos lo buscan en la religión y solo lo que están haciendo es reciclando el problema, porque el mismo que te enfermó es el mismo que te va a sanar. Eso no puede ser así, pues. Y alguien me va a decir, ¿usted conoce realmente eso? ¿Usted sabe lo que está hablando? Por supuesto que sí. Para los que son muy estudiosos del libro que se llama Biblia y seguidores del Dios que se llama Jehová, dice, yo soy Jehová, dice que te enfermo y te sano, yo te boto y te levanto. ¿Cómo está eso? ¿Me entienden? Entonces andan buscando al mismo que los enfermó. ¿Por qué razón? Porque a ellos lo que les interesa es tener al género terrícola en sufrimiento o en placer. Y a eso ya hablé en las sesiones de los martes en la noche. Ponemos a un grupo de personas a la derecha y otro a la izquierda y en medio ponemos un lazo, soga, manila, tira, lo como tú le llames en tu país. Y aquí hay 10 personas jalando para la derecha y 10 jalando para la izquierda y los que jalen más, ahí se va a inclinar el asunto. ¿Ah? Entonces lo mismo sucede con esto. Ellos producen toda la desgracia mundial para que el terrícola esté gimiendo delante de ellos, llorando, suplicándoles. Hablaba con una persona a la que amo mucho ayer. Decía, no, es que en relación al sismo que sacudió a la Ciudad de México ayer, ¿no? Fue bastante fuerte. Unos dicen 6.3, otros dicen 6.5. Bueno, ¿qué hacer en ese momento? Todos empiezan a reconocer que existe una divinidad y que los ayude, que los salve. ¿Cómo está eso? ¿Todo por qué? Porque hay mucho condicionamiento religioso todavía. Yo no tengo por qué suplicarle a Gaia que deje de temblar, si es parte de su naturaleza. Y si vivo en una zona altamente sísmica, pues tengo que mudarme de lugar, sencillo. Pero uno se habitúa.
Aquí donde estoy es una zona sísmica. Y en el periodo anterior, el 2025, tuvimos 2 o 3 semanas donde esto no paraba de temblar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros estamos conectados, yo no voy a ir a una deidad a pedirle que quite. Yo tengo que ordenarle a Gaia que agarre onda. Entonces, se invierten los papeles. Y nosotros debemos de llegar al punto de entender que nuestra estadía sobre el planeta no obedece solo a un deseo a ver si tenemos dinero para comer o no, o para comprarnos un coche nuevo, o para irnos de vacaciones, o para tener una casa. Y si tenemos una, queremos tener 5 más, y si queremos 5, queremos tener 10, si queremos tener un rancho, queremos esto, queremos lo otro. Perfecto, los deseos son buenos. El punto está que vivamos nuestra expresión terrenal y que la vivamos a plenitud, sin que haya nada que nos amarre, que nos ate. Ahora, regresando a esas causas subyacentes de las enfermedades, tenemos entonces que el componente genético es el que destaca en todos los problemas de enfermedades. Entonces, si existen fallos en determinados genes, aunque sea en uno solo, entonces la enfermedad se va a desarrollar desde los primeros momentos en que está produciéndose el efecto de crecimiento del embrión. Por eso es que antes decían que las enfermedades eran hereditarias, pero más que hereditarias, en el punto de vista genético, son epigenéticos, ¿no? Ahora, a esto es a lo que se le llaman enfermedades congénitas, según la definición que nos ha dado la ciencia. Y eso es que ya en el momento del nacimiento están presentes. Ah, es un problema congénito. O sea, ya el problema viene desde antes que la criatura nazca. Esto es muy importante de ver. Ahora bien, en el otro caso, las enfermedades pueden presentarse a largo plazo, ya en la vida adulta de un paciente. Y también en otros casos, pueden haber disfunciones en la programación genética y las consecuencias no van a ser muy drásticas. Entonces, para ir terminando, esas formas diferentes en las que se desarrollan las enfermedades siempre nos están hablando de condicionamientos genéticos de carácter complejo que pueden implicar a uno o a muchos genes y van a ser las manifestaciones diferentes entre cada individuo, inclusive los niveles de gravedad que se puedan presentar. Por eso se nos recomienda sabiamente con un producto que si nos funcionó a nosotros no quiere decir que le va a funcionar al otro, porque cada caso es muy particular. Aquí, enfocándolo desde este punto de vista, vemos que la epigenética entra en acción porque la mayoría de esos casos es el componente del ambiente, lo ambiental, lo que nos puede explicar por qué hay graves consecuencias, aun cuando algún individuo haya podido vivir todo el tiempo sin ningún problema. Tenemos entonces que cuando hay alteraciones encontradas en lo que llamamos el epigenoma, porque ahora que un gen es una unidad, pero un genoma es una secuencia de genes que están agrupados. Entonces, si decimos epigenética, podemos decir epigenoma, porque hay algo que está sobre ese grupo de genomas, ¿vale? Resultan afectados y van a reflejar lo que existe en el ambiente de la persona. Ahora, lo que ha sido difícil es poder concretar qué tipo de factores ambientales son los que causan el problema. Ahora bien, porque cada entorno es muy particular
Y el estilo de vida de cada persona es diferente y por lo tanto se pueden desencadenar muchos procesos, pero cada vez estamos más cerca de encontrarlos y algunos también identificados. Entonces, si hay un problema de descontentamiento o descontento, eso afectará a la persona y será un disparador para cáncer. La falta de gratitud, por ejemplo, o el haber sido traicionado, engañado o pisoteado. No en el sentido literal, ¿verdad? Que se ha pisoteado literalmente, pero mentalmente, emocionalmente, psíquicamente. Ahora bien, ¿vamos a tener respuestas para todo esto? Por supuesto que sí. Y los procesos de investigación no se detienen y en algunos casos ya hay sistemas para mapear todo el epigenoma de una persona. Y esto va dando más pistas de lo que puede ocurrir y luego se crean patrones generalizados a los que se puedan adaptar o comparar lo que esté pasando con un individuo. Y desde ese momento se puede comenzar a establecer una correlación entre algo y otro, que es lo que como funciona la ciencia, comparando, y también podemos predecir o podemos evitar de alguna forma que las condiciones o las consecuencias que pueda producir una enfermedad sean menos invasivas durante el tiempo en nuestro sistema nervioso. Ponte las manos sobre la cabeza y bendice a tu cabeza. Aquí están pasando cientos de miles de funciones que tienen que ver con todo el cuerpo, pero aquí ya les enseñé el corazón como el sistema de la coherencia. Aquí salen las cosas que se dictan para arriba, no al revés. Entonces, por eso hay un libro de Sapiencia Universal que dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él, dice, brota la vida, del corazón brota la existencia. Hay que cuidar al corazón. Y tu corazón anda emitiendo pulsaciones y frecuencias que son hasta 5,000 veces más fuertes que la de tu propio cerebro. Entonces, literalmente, con tu corazón andas hablando con todo aquel o aquella persona con la que te encuentres. Cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Entonces, para concluir, tenemos que ese estudio de las progerias, de las enfermedades que son poco comunes, las enfermedades raras, ¿ya? Y todos los trastornos de carácter neurodegenerativo nos proporcionan avances importantísimos en ese sentido de ir mejorando. Y si se diera el caso de alguna patología que pueda aportar información y que nos ayude a develar, a desentrañar, a encontrar la relación entre genotipo y fenotipo, podamos dilucidar en lo que llamamos con el límite entre la salud y la enfermedad. Y si hay algo que tenemos que ir a ver eso, bueno, la ciencia todavía no cree que el cáncer se produce por deficiencias en el plano afectivo, pero sé que lo van a entender cualquier día de estos. Así que cuidémonos. En la próxima entrega, que va a ser el día martes próximo, les voy a hablar de la epigenética del cáncer. Espero que estén presentes y que puedan aprender también muchísimo sobre esto y que ayuden a pacientes con problemas terminales. Siempre debemos llevar esperanza, ¿ya? Pero debemos de llevar al individuo a ese nivel de entendimiento que es en su interior donde se activa o se desactiva la fuerza suprema que puede producir una remisión instantánea. ¿Vale? Quiero agradecerles infinitamente porque me han acompañado durante una hora
Y eso para mí es maravilloso. Tener la atención de ustedes es lo más grande. Y de quienes por alguna razón han pasado por el programa solo de como cometas, eh, detente un momento. Déjanos un comentario, déjanos un like o un corazoncito o cualquier otro emoticón. Y detente también a revisar la vida. Cualquiera de las otras enseñanzas que hay, perfecto, pero ninguno te lleva al meollo del asunto. Meollo es el núcleo, la parte medular, ¿no? Aquí queremos que cambie tu vida, pero para que tu vida cambie, se requiere que tú también decidas comenzar un proceso de reprogramación mental, un proceso de reprogramación de tu ADN. Todo ocurre con una simple decisión. Así que les espero mañana en nuestro programa dominical, donde seguiré hablando sobre el nervio vago, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, desde el perfil de Metafísica, Universidad Metafísica, Dr. Laiza. Espero que estén muy bien. De verdad, estoy muy contento de tenerles conmigo. Vamos a ver aquí. eh, Tengo a Estelita. Qué bueno que hayas venido, querida, hasta Chile, una ciudad que tiene un nombre, un lugar que se llama Coquimbo. Me gusta, como quiero ir a conocer ese lugar. Dice Estelita, amoroso maestro, bendigo su bien y la de los presentes. Bendiciones a tu bien también, querida, y saludos allá a las chicas en casa. Mi cariño para ustedes. Y vamos a Colombia con Olguita Pineda. Muchas gracias, maestro, por tanta información. Súper la enseñanza. Y de ahí de Colombia nos queda cerca llegar a la Suiza centroamericana. Y miren que Jorge Matarrita está transformado, ahora ya hasta en inglés me escribe, híjole, ¿qué voy a hacer ahora? Dice Happy New Year Family. Luego ya en español, para que no nos sintamos tan emocionados de hablar en otro idioma, dice feliz sábado del Violeta. Hoy es el día del Violeta. Aprovechemos al máximo el Violeta. En la metafísica clásica nos enseñan que el rayo violeta es para transmutar, transmuta, transmuta y transmuta y transmuta. Perfecto, esa es una de las funciones. Pero la principal es el amor compasivo. La segunda es el perdón compasivo. Y la tercera, la transmutación. No puede haber transmutación si no hay perdón y amor compasivo. Así que amemos compasivamente a todos los terrícolas, tanto a los que nos quieren como a los que no nos quieren. Perdonemos compasivamente tanto a los que nos quieren como a los que no nos quieren. Y luego agarrémonos y metámoslos, como digo yo, dentro del horno del fuego violeta y dejémoslos ahí. ¿Para qué? Entonces sí, el rayo va a hacerlo. Así que feliz día del violeta. Gracias, Jorge, por recordárnoslo. Eh, Alicia Silva, nos vamos hasta Chile otra vez. ¿Cómo estás, querida Alice? Presente, maestro. Dice, eso está bueno que estés presente. De verdad me interesa mucho. Y por último tenemos el comentario de mi querida Beatriz Romero. Dice, gracias a usted, maestro, por estar con nosotros. Eh, gracias a ti también, porque sin importar dónde te encuentres, estás aquí en conexión. Estos programas tienden a ser un lugar, créeme que no es solo la enseñanza. Aquí ese es un punto de anclaje para sentirnos protegidos, amados, especiales. Cada que vienes, te unes a energías de transformación y cambio que son supremas. Y ocurren milagros en ti mientras estás escuchando. Y no digo solo en Beatriz, sino en todos. ¿Ya? Que estén muy bien. Espero saludarles mañana en el programa de la noche. Va a estar padrísimo. No se lo pierdan por nada. Miren, de 6 a 7 de la noche el domingo, no me hablen. No existo para nadie más. Me voy a dedicar a aprender. Así que vamos para adelante. De verdad les envío mi amor, mi cariño, mi respeto, mi admiración y les doy honor y honra como ustedes lo merecen. Vamos por más. Namaste. Cuídense. Chao.